Capítulo 40. Esta noche. Kuyak, al encender una de las antorchas encontradas en la cueva, reveló un espacio que parecía haber sido acondicionado como una habitación. Los estantes eran de madera y estaban cargados de libros. Alrededor había baúles y cojines desparramados. En el centro destacaba una mesa cubierta de pergaminos enrollados, libretas y mapas. En el suelo, varias mantas hacían de cama, junto a pilas de leña, y como decoración había algunos cuadros pintados e incluso figurillas decorativas. Era como el intento de lograr un hogar acogedor, y lo sería si no fuera porque en el suelo estaba el cadáver semidesnudo de una mujer. Los restos de su ropa eran similares a los atuendos tradicionales usados por la gente del pueblo, lo que indicaba que probablemente era de la zona. Su piel visible tenía moretones, como si la hubieran golpeado continuamente. «Asfixia», dijo Masaru a sus espaldas en cuanto se atrevió a entrar, fijando la mirada en el cadáver. Su cuello tiene marcas visibles. Aquí se nota la presión de unos dedos y, sin esperar a que Masaru terminara la explicación, Kuyak ordenó: «Rohal, Sael y Kamal, avisen a las manadas del sur». Luego miró a los demás. Lukak, Drake y Tayel, a las del norte. Sus hermanos no esperaron más y obedecieron de inmediato. Tomaron su forma lobuna y salieron raudos de la cueva. «Kyle, nosotros al pueblo humano», prosiguió Kuyak. Después miró a Masaru. «Tú revisa todo. Avisa a padre». Masaru asintió en silencio, sin apartar la mirada del cadáver. Después de su desastroso combate, sentía que no tenía derecho a cuestionar nada. Kyle lo observó por un instante antes de salir. Parecía querer decir algo, pero al final guardó silencio. Sin perder más tiempo, adoptó su forma lobuna y siguió a su hermano mayor. Como Masaru era rápido leyendo, tenía sentido que se quedara a revisar los documentos que habían en la cueva para poder entender quiénes eran estas personas. A pesar de su error en el combate con el ghoul, sus hermanos aún lo consideraban útil, pero en vez de reconfortarlo, eso solo lo hacía enfurecer más consigo mismo. Lo peor era que, apenas se fueron, la cueva se sintió abrumadoramente aterradora. «Terminemos esto rápido», murmuró, comenzando a revisar con avidez todo lo que había en su interior. Primero revisó los baúles, en los que encontró ropa variada, prendas femeninas y otras masculinas. Estas últimas parecían venir de otra región. Entre ellas, una elegante capucha con bordes dorados y un emblema que le resultaba familiar. Lo había visto antes en los libros de las academias. Al observarla mejor, confirmó que la capa se asemejaba a los vestuarios de los magos académicos. Bueno, tenía sentido. El tipo lanzaba bolas de fuego con las manos. Si alguien se convierte en ghoul, conserva sus habilidades humanas. Así que, si antes eras mago, lo seguirías siendo. Y mejor, siguió hurgando, pero solo encontró objetos personales, collares, pinturas, joyas, nada que indicara alguna relación con el vampiro. Miró los papeles. Seguramente ahí encontraría información más clara. Muchos libros eran de estudios sobre hechizos, otros de poesía. Masaru nunca comprendió bien la poesía. La encontraba demasiado abstracta para su gusto. Siguió buscando hasta encontrar mapas. Eso le resultó útil. En uno de ellos vio marcada una ruta. Al parecer, el tipo había viajado desde la capital hasta estas tierras, sin seguir un camino tradicional mediante portales, como si no quisiera ser encontrado. Continuó revisando durante horas. Sin embargo, los documentos no parecían tener relación con el vampiro. Eran más bien ensayos sobre magia y política. No iba a profundizar demasiado, así que los leía por encima, pero notó un patrón. La mayoría terminaba en una crítica al sistema institucional y gubernamental de la magia. Algunos atacaban las patentes religiosas. Con cada página, el tono se volvía más ácido, como si su descontento por el sistema creciera con el tiempo. Lo último eran documentos de índole más personal. Le llamó la atención una especie de diario, aunque parecía más bien una bitácora de viaje. El primero decía: día 35, temperatura óptima. Día 40, credencial ministerial aún activa. Masaru siguió hojeando hasta que se detuvo en una entrada en particular. Esto es, al fin encontró lo que buscaba. Día 80, leyó: primer encuentro con mi señor Valarik. Transformación en ghoul exitosa. Día 81. Prueba de habilidades. Alcance aumentado. Potencia superada. Día 90. Convencer a Erina. Día 91. Prepararme para un propósito mayor. Mientras leía,
Masaru descubrió cómo aquel hombre se había convertido en ghoul por voluntad propia para servir a ese vampiro. A cambio, había obtenido más poder y un propósito. ¿Un propósito de qué? ¿Qué propósito valía la pena para ser un esclavo de un vampiro? Terminó de revisar los documentos y se molestó consigo mismo por haber querido ayudar, aunque fuera por un momento, en alguien que había elegido esa condición por voluntad propia. El hombre era escueto en sus observaciones, así que no pudo sacar demasiada información. Al menos, no mencionaba que hubiera otros como él. Eso era un alivio. Tomó otra de las libretas. Esta era más gruesa y realmente parecía un diario. Por su contenido, parecía pertenecer a la mujer que yacía muerta en el suelo. Narraba su vida en el pueblo, su trabajo ayudando a sus padres en el mercado y su miedo a casarse con un hombre que no fuera Paul. Fragmento de la carta. Fue una dicha para mí recibir su carta. Temía que me olvidara después de que se marchara a la capital y se mezclara con la nobleza. Mi madre dice que esa ciudad cambia a la gente. Masaru siguió pasando páginas del diario hasta llegar a la parte en que ambos amantes se reúnen. Fragmento de la carta. Mi amado Paul se arriesgó tanto por mí. ¿Cómo lo amo? Nuestra primera noche juntos fue hermosa. Quizás no bajo la bendición de Truslesh ni en nuestro hogar soñado, pero fue el comienzo de nuestra vida juntos. No podría pedir más. Las demás entradas del diario eran similares, todas cargadas con sus emociones por finalmente estar junto a su amado. Fragmento de la carta. Nunca me interesó demasiado la política, pero cuando Paul me la cuenta, la siento hasta mágica. Dice que podremos cambiar el mundo, conseguir una vida mejor a cambio de que el sistema actual sea derrocado. No negaré que suena un tanto exagerado, pero si lo dice Paul, voy a confiar en su palabra. Después de unas cuantas páginas, equivalentes a varias semanas, comienza a notarse tensión entre ambos. Fragmento de la carta. Estoy preocupada por mi amado. Últimamente su ánimo se ha visto afectado. Lo veo ir y venir. Dice tener hambre, que no han venido a alimentarlo, que si su señor no lo alimenta pronto, puede resultar peligroso para mí. ¿Alimentarlo de qué? ¿Acaso los magos necesitan una comida especial? Me aconsejó que regresara al pueblo. Eso me dolió mucho. Me entregué a él. ¿Será que ahora se aburrió de mí? Las siguientes páginas del diario eran un desahogo sobre cómo la actitud de su amado hacia ella se volvía cada vez más agresiva y cruel, hasta que, por lo visto, ella al fin tomó la decisión de volver a su hogar. Fragmento de la carta. No sé quién es el noble al que Paul dice que vamos a servir. Me prometió que me lo presentaría pronto, pero nunca apareció. Ahora, la verdad, preferiría no verlo. Viendo cómo actúa Paul, no debe ser una buena persona. Tal vez tenga razón. Tal vez debería regresar con mis padres. Llevo demasiado tiempo en esta cueva. Cada día me siento más enferma e incómoda. Hay días en los que Paul se olvida de cazar alimento, y yo no sé hacer esas cosas. Además, él a veces me da miedo. Desde esa página, no había más escritos. Masaru concluyó que el ghoul, consumido por la locura debido a la falta de sangre de su señor, terminó ahorcando a su amada. Seguramente, el evento fatídico ocurrido en el templo fue la razón por la que su señor no se presentó ante Paul nuevamente. Un daño colateral que, por supuesto, Masaru no lamentaba. Él se lo buscó, miró el entorno por última vez y se marchó. No quiso llevarse nada ni seguir curioseando. De todos modos, pronto vendrían los clérigos del pueblo, harían el ritual y revisarían lo demás. Su tarea era informarle a Okiba lo importante. Solo había un ghoul, estaba muerto, servía al vampiro que los atacó y nada más. Ni siquiera tenía ganas de cavilar demasiado sobre el tema. Apenas ingresó al templo por la trampilla secreta, escuchó una voz familiar quebrarse en sollozos. ¡Alana! Corrió apresurado hasta encontrarla de rodillas en pleno pasillo, viéndose más frágil de lo que ya le parecía. ¡Alana! ¿Qué ocurre? Sus orejas lobunas se agitaron captando hasta el más mínimo sonido. No había nada inusual. Olfateó profundamente, cerrando los ojos para concentrarse mejor. Tampoco detectó aromas extraños. Todo parecía normal. Era una noche tranquila, como deberían ser todas. Solo Alana perturbaba la quietud con su llanto incontrolable. Alana alzó la vista de inmediato al escuchar esa voz amable que conocía tan bien. Su rostro estaba enrojecido, los ojos hinchados y brillantes bajo mechones de cabello húmedo que se pegaban a sus mejillas. Masaru, murmuró con voz ronca,
incapaz de contener nuevas lágrimas. Conmovido, Masaru se acuclilló a su altura y la abrazó. Alana se aferró a él, llorando desconsolada contra su pecho. «Dime, ¿qué te pasó?», insistió Masaru, preocupado al tiempo que acariciaba su espalda con cariño. Musitó Alana entre sollozos, con la voz ahogada por sus lágrimas. «¿Eh?». Masaru frunció el ceño, intentando descifrar lo que decía, pero fue inútil, así que decidió esperar y dejar que se calmara un poco antes de intentar que hablara. Mientras tanto, apoyó la cabeza en el hombro de Alana y suspiró profundamente. De algún modo la situación le había brindado la oportunidad de abrazarla, y no pensaba desaprovecharla. Cerró los ojos por un momento, reviviendo el enfrentamiento con el ghoul, el terror paralizante ante el recuerdo del vampiro. No podía negarlo. También se sentía vulnerable. También necesitaba desahogarse, pero no se lo permitiría. Mostrar debilidad podría hacer que ella dejara de confiar en él como protector y buscara refugio en alguien más. Y por nada en el mundo quería eso. «Masaru», murmuró Alana con mejor modulación. «Sí, aquí estoy», le susurró al oído. Ella se sobresaltó ante el repentino calor en su oreja y lo empujó. Luego se llevó una mano al oído. «No hagas eso», exclamó alterada. «Ya estás mejor», dijo con su habitual sonrisa. «Ahora cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Tuviste un mal sueño?». Ella asintió. «Sé que suena tonto ponerme así por eso, pero parecía muy real. Además recordé cosas y al mismo tiempo no. Es confuso». Masaru suspiró con alivio. Solo fue un mal sueño, aunque pensándolo bien, ya le resultaba extraño que Alana se tomara lo ocurrido con tanta calma. Al fin ella actuaba de forma normal ante un evento como el que vivieron. «¿Ves esa puerta?», indicó Masaru. «Es mi habitación, está cerca de la biblioteca. Si necesitas algo de mí, solo entras, ya que no creo que vuelva a salir de noche por un tiempo. Y no es que tenga miedo ni nada por el estilo», aclaró rápidamente. «Pero quiero asegurarme de cuidarte. No puedo dejarte así. Se nota que todo esto está siendo difícil para ti, y por eso es mejor que esté presente». Llevó una mano al pecho con aire confiado antes de añadir. «Después de todo, pude lidiar con el vampiro. Así que, si pasa algo, puedo defenderte otra vez». Ella asintió al tiempo que se frotaba la cara con su ropa. «Gracias». La sonrisa de Masaru se ensanchó aún más ante esas palabras. Se incorporó y ayudó a Alana a levantarse. «Ahora ve a descansar. Quédate tranquila. Yo vigilaré todo aquí para que no te pase nada. Ahora mismo debo ir a informar a Okiba de algo importante». Se estaba por voltear. «¡Espera!», exclamó Alana, aferrándose a la tela de la espalda de Masaru. No te vayas, por favor. No me dejes sola, no quiero ir sola. Tengo miedo. Por favor, quédate conmigo esta noche.